Muy bien, esta es la clase de repaso para el uso del programa Atlas T para análisis de discurso, de investigaciones de enfoque netamente cualitativo. Para esto abrimos el Atlas T. La versión nos da crear un proyecto nuevo. Lo nombramos, en este caso prueba 01. Le damos crear y abrimos el documento. El documento puede ser un documento Word, un documento PDF. La ventaja de este software es que permite poder adjuntar documentos con diferente extensión. Este es el programa en sí. En agregar documentos le damos agregar archivo y agregamos el documento que queremos analizar. Es importante que ustedes sepan, voy a subir este documento a modo de referencia. Es importante que ustedes sepan de que en esta gráfica podemos subir varios documentos de análisis. Podemos tener más de uno. En este caso, esta acción la podemos reiterar varias veces en inicio, agregar documento, y podemos trabajar simultáneamente 1, 2, 3, 4, 5, hasta más documentos. Para tener claridad sobre qué, digamos, se puede hacer en el Atlas T, yo recomiendo un ejercicio muy sencillo al inicio y que además es gráficamente muy agradable. Aquí tenemos solamente un documento, pero perfectamente el software nos da la posibilidad de saber cuáles son las palabras que reiteradamente más se utilizan en el documento. Es decir, ya nos da una línea semántica que direcciona nuestro análisis. Es decir, nos permite entender qué tipo de palabra y qué tipo de discurso se contiene en este documento. Para eso hacemos clic derecho y damos nube de palabras. En esta nube de palabras nos van a graficar cuáles son las palabras que reiteradamente se repiten más. Por ejemplo, acá, esta es la nube de palabras del documento en su totalidad. Como ustedes ven, hay palabras que efectivamente no nos interesan, ¿verdad? Que son palabras enlace. En este caso, con clic derecho le podemos remover esa palabra y ya ir quitando los términos, los conceptos que no nos interesan, e ir visualizando si esas palabras que nos interesan, por ejemplo, huelga, libertad, derecho, trabajadores. Ya esto me da, digamos, a modo de referencia de que el documento trata sobre ese tema, de que el documento utiliza constantemente estas palabras: huelga, derecho, convenio, comisión, trabajadores, OIT, libertad. Es decir, esta simple acción, además de que, como repito, gráficamente es muy refrescante, nos permite direccionar esto y la podemos guardar como imagen a modo de referencia. Muy bien, esta sería una primera acción que yo recomiendo utilizar al inicio para que más o menos establezcamos cuáles pueden ser inclusive esos elementos, esos códigos que pueden servir de vinculación. Luego vamos a ver qué es un código y para qué funciona. Pero esta acción nos permite ir puliendo un poco el documento hasta llegar realmente a establecer cuáles son esas palabras que se utilizan constantemente y a partir de ahí cómo podemos hacer el análisis. Muy bien. Hecho esta primera prueba, lo primero que tenemos que hacer y entender es que el Atlas T nos permite hacer, como bien dice aquí, agregar diferentes documentos para el análisis, generar citas. Las citas serían las unidades de análisis o esos pequeños fragmentos de texto que realmente nos interesan y que son sumamente importantes y a los cuales vamos a hacer el análisis. Los códigos, que vienen a ser esas palabras claves conceptuales, teóricas, de refrescamiento y de enlace entre citas y códigos en sí mismos. Es decir, el código viene a ser el constructo conceptual, semántico, básico, teórico, que nos permite referenciar la cita, nos permite hacer vínculos con citas, nos permite ordenar el texto bajo esa categoría teórica. El código viene a ser una categoría teórica. Los memos, que en su mayoría son citas o notas al pie, se podría decir que son notas al pie, a modo de reflexión, a modo de interpretación de lo que la investigadora o el investigador observa, para luego generar redes semánticas que son bastante interesantes y que ahora vamos a hacer. Muy bien, ya explicado esto, procedemos a lo siguiente.
en el texto, ¿verdad? Tal y como le dije anteriormente, la ventaja de esta última versión es que podemos importar textos en formato Word, en formato PDF, podemos adjuntar inclusive videos, imágenes. Aquí nos vamos a concentrar en el análisis textual. En ese análisis, lo primero que vamos a hacer son citas. Para esto hay que hacer una lectura pausada del texto y si en algún momento encontramos alguna idea fundamental, importante, que creemos que es relevante, la marcamos y la construimos como cita, crear cita. Y si ustedes ven, aquí tenemos dos pantallas. Una primera pantalla a la izquierda, que es donde está el texto que estamos analizando, y una segunda pantalla que está aquí a la derecha, que es donde se nos marca, ¿verdad?, justamente toda acción que vamos a hacer, crear o construir. En ese sentido, cada cita que creamos, inmediatamente al margen derecho se nos va a marcar. Esto es para tener una referencia de qué es lo que gráficamente puede suceder a la hora de utilizar el programa. Seguimos leyendo y seguimos marcando. Pueden ser citas cortas. Estas mismas citas pueden ser modificables. Digamos, si yo tengo esta cita y creo que aún necesito hacerla más grande, me repliego en los costados, en los bordes y la hago más amplia, ¿verdad?, para tener esto un poco de mayor claridad. Y así constantemente yo, en relación a lo que voy leyendo, voy marcando y creando citas del tamaño o la extensión que ustedes crean convenientes. Esto me parece que es particularmente importante a la hora de aplicar en un texto no solamente teórico, puede ser un análisis de una política pública, puede ser el análisis de una entrevista transcrita, puede ser una jurisprudencia de algún tribunal, etcétera. Digamos, todo este tipo de referencias que creemos que son importantes, realizar el análisis de forma pausada y bajo criterio de experto, tal y como el Atlas se fundamenta. Muy bien, digamos que tenemos estas citas para acá. Ahora bien, ¿qué es el código? El código es un constructo conceptual. Yo se los había planteado de esa forma. Podemos crear códigos de diferentes formas. En inicio, donde dice nuevas entidades, aquí es donde podemos crear los códigos. Podemos crear una lista de códigos en relación al texto actual, en relación a nuestro marco teórico o en relación inclusive haciendo esta asocia entre el marco teórico y esa nube de palabras. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, trabajo decente como código, como marco teórico, básico, fundamental. Voy a poner derecho a la huelga. En vista de que yo sé que el texto que estoy analizando radica sobre ese tema particular, voy a analizar el término de sindicatos o sindicalismo, ¿verdad? Recuerden que cada palabra construye un marco teórico básico fundamental. Voy a utilizar el término denuncia, o para ser un poco más claro, puedo utilizar un término basado, por ejemplo, en jurisprudencia laboral. Ustedes, dependiendo del texto, dependiendo de su marco teórico, crean estos códigos, que son constructos conceptuales básicos que me van a articular todo el análisis del texto. Y yo aquí hago los códigos que crea convenientes y les digo crear. Muy bien. Aquí en esta parte de aquí puedo entender y comprender y analizar todos los códigos que has creado. He creado hasta ahorita nada más 4 códigos, es decir, 4 constructos conceptuales con los cuales voy a utilizar para lanzar los textos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hago? De forma muy simple. Yo puedo crear un código de esta forma o también puedo crear un código en relación a la lectura que yo estoy estableciendo. Si yo en la lectura que estoy estableciendo creo que un código fundamental puede ser principios fundamentales en el trabajo, ¿verdad?, utilizarlo inclusive como marco teórico, yo lo marco. Pero en vez de marcarlo y plantearlo como una cita, lo marco y le hago clic derecho y le digo crear cita o codificación en vivo. Es decir, yo en vivo estoy creando un código. Y vean ustedes que aquí inmediatamente se me crea el código. Se me crea el código aquí y inmediatamente el código en esta parte de acá se me incluye. Aquí está. También en la parte izquierda vemos todos los códigos que hemos creado. Entonces yo aquí esta cita la puedo relacionar con un código. Digamos que es derecho a la huelga. Pero
si necesariamente esta cita es tan importante, esta idea es tan importante, yo perfectamente puedo vincularla con dos códigos, es decir, que dos constructos conceptuales me permiten explicar qué es lo que se refiere a esta cita que he planteado aquí. Y así constantemente, leyendo el texto, a cada cita le podemos asignar un código que nos ayuda a explicar esta forma de articulación discursiva del texto. Creamos los códigos que son importantes para explicar la cita y seguimos construyendo la cita. Esta forma es muy importante porque nos permite realmente hacer una selección de las ideas más importantes, las ideas que realmente van a prevalecer y nos van a dar una mejor comprensión del texto. Hay una forma también de hacerlo esto de forma mucho más expedita. Sin embargo, yo recomiendo siempre hacerlo de esta manera, es decir, pausadamente con una lectura en relación a los intereses y objetivos de la investigación y también en relación a los intereses de el investigador y la investigadora. Yo, habiendo hecho una lectura, digamos que rápida del texto, yo en la parte de autocodificación le puedo dar clic y le puedo decir que me busque una palabra que es fundamental, que una palabra que articule absolutamente todo el texto. En este caso yo sé que la palabra que me puede articular todo el texto, toda esta discusión es huelga. Y yo le puedo decir de que esta palabra no distinga ni mayúsculas ni minúsculas, que simplemente me busque la palabra tal y como está. Y la estrategia es buscar en todo el texto. Es buscar la palabra o buscar el texto donde está inserta la palabra. Y darle en el contexto la palabra como tal. Yo le puedo decir que a esta selección codificación que dice aquí que permite buscar coincidencias en algunos o en todos los documentos del texto, yo le puedo decir que empiece. Documento especificado, que sea todo el documento, que confirme y que me relacione esta palabra con derecho a la huelga. Y le digo empezar. E inmediatamente el texto lo que va a hacer es que me va a decir que confirme todas las palabras que dice huelga y que me las marque. Y que eso me permite a mí establecer un análisis claro y concreto del texto. Como ustedes ven aquí, esta palabra prácticamente me marcó todo el texto. Muy bien. Vamos a ver para atrás para hacer el análisis nada más con el pequeño ejemplo que quiero colocar aquí. Y de esta forma empezamos a hacer el análisis, marcando las citas, marcando los códigos, marcando, digamos, las posibilidades que tengo yo de articular a una cita un código, ¿verdad? O con varios códigos. Yo de esta forma también puedo crear memos, es decir, le digo aquí memo, marco en nuevas entidades, nuevo memo, y este nuevo memo puedo poner, digamos, disertaciones en torno al sindicalismo. Y ahí yo establezco una reflexión básica donde yo puedo establecer que el agrupamiento, Dios mío, de trabajadores es básico para la elaboración de convenios colectivos, por poner tan solo una idea. Y ya eso se convierte en un memo que yo tengo ahí, y puedo crear varios memos y puedo establecer, por ejemplo, la utilidad del memo en relación a la reflexión que yo tengo sobre las diferentes citas. Muy bien. Hecho esto, ahora
Una parte interesante de esto es poder graficar y traslocar la información que yo seleccioné como más importante a otro documento donde me permita realmente hacer un análisis. Para esto vamos a hacer redes. En la parte de nuevas identidades vamos a hacer una nueva red, es una red semántica, vamos a hacer una red semántica, le ponemos el nombre que queremos y aquí lo que vamos a hacer en esta nueva red es justamente, aquí se me abre una ventana, vamos a trasladar todos los códigos o algunos códigos, ustedes lo pueden hacer con algunos códigos, yo quiero trasladar todos los códigos que he utilizado para congregar el texto. Se me olvidó mencionarles de que yo puedo en el texto darle color al código para diferenciarlo, ¿verdad? Yo le puedo dar a cada código un color y en el texto mismo, ¿verdad? Para tener quizás una mayor referencia, se me marca inmediatamente el tono o el color que yo quiero utilizar para cada código. Si vemos aquí, minimizamos este momento, vemos aquí inmediatamente que los códigos cambian de color y efectivamente cuando hacemos el análisis acá, ese color varía. ¿Ven? Anaranjado, azul. Esto es como para tener una gráfica distinta, ¿verdad? En relación a el uso de los códigos. Muy bien. Habiendo hecho esto, yo puedo generar vinculaciones entre estas categorías conceptuales. No solo teóricamente, sino en modo de referencia como en el texto lo explica. Es decir, yo puedo plantear de que constantemente la selección de este código, ven aquí este punto rojo, ¿verdad? Le doy clic y lo vinculo a este otro concepto, puede hacerse de varias formas. Es decir, un concepto puede estar totalmente vinculado a otro concepto, puede estar asociado con ese otro concepto, o también puede ser una propiedad de ese concepto, o puede ser una contradicción o causa de ese concepto. Es decir, yo como autor puedo plantear de que el sindicalismo está asociado a los principios fundamentales de la huelga y que el derecho a huelga está, digamos, el derecho a huelga es parte del sindicalismo y que los derechos fundamentales del trabajo están absolutamente vinculados con el trabajo decente. Y así sucesivamente yo puedo ir vinculando conceptos y estableciendo, por ejemplo, las diferentes causalidades con las cuales estos conceptos se vinculan. Esto es importante, esto es un buen ejercicio porque recuerden que esto se basa en la teoría fundada, es decir, hay un criterio experto de la persona que hace esto y que sabe realmente cómo se vincula concepto con concepto. Si es un concepto que está asociado, que es un concepto que es parte de un concepto más amplio o que los conceptos en sí se contradicen. No por sí mismos, sino en referencia como el texto lo establece. Perfectamente podemos establecer las ideas fundamentales en las cuales se desarrolla el texto, porque recuerden que esto es un análisis cualitativo, subjetivo de la investigación, y cómo se relacionan esos conceptos. Ahora, yo aquí me puedo divertir en la parte de diseño y darle, por ejemplo, una referencia distinta, ¿verdad? Un diseño mucho más bonito a lo que yo he hecho ahorita para tener pues, una mejor referencia, por ejemplo, ¿verdad? Esto me permite el programa. Ahora bien, yo aquí solamente tengo los códigos. Yo podría asociar, ¿verdad?, a estos códigos las citas que yo ubiqué con respecto a la utilización de cada código. Me parece que puede ser inclusive más claro. Entonces, para eso, seleccionamos los códigos y le decimos agregar vecinos. Y en agregar vecinos podemos agregar los memos que yo anoté en relación a los conceptos o las citas, o podemos agregar otros códigos si solamente utilizo alguna cantidad de códigos, o las citas. En este caso yo le digo agregar citas y ya inmediatamente el programa me vincula la cita en la cual yo asocié el código. Y eso me permite dar inclusive una mayor claridad, por ejemplo, a cuándo yo estoy utilizando el código y a qué cita me refiero. Esto me parece que es particularmente útil, más que todo en investigaciones de carácter cualitativo y que se enfocan en estudiar los contextos, por ejemplo, educacionales, cuando establecemos entrevistas
grupos focales o talleres con estudiantes y docentes. En ese sentido, a la hora de establecer, digamos, alguna vinculación o algún testimonio de algún estudiante con respecto a un código o a un constructo conceptual, lo podemos articular de esta forma. Es decir, podemos decirle que esta persona se refirió a este concepto de tal forma y tener la cita y tener el código asociado. Entonces vean qué interesante. Ya esto nos permite graficar gran parte de la información que semánticamente, ¿verdad?, se ha construido, pero que necesitamos hacerla más sintética. Necesitamos hacer cierta inferencia de los conceptos y de las citas, es decir, de las ideas más importantes, fundamentales, en las cuales hemos trabajado. Entonces vean qué interesante. ¿De qué forma podemos ir trabajando esto? La forma de exportarlo es muy simple. Nos vamos a exportar y la exportamos ya sea como un formato en Excel o como una imagen. Yo recomiendo que esto sea, por ejemplo, la imagen de la huelga 01. Y aquí planteamos que sea tal vez una imagen JPG. ¿Por qué? Porque es una red semántica, porque nos permite utilizar luego esto en alguna investigación que estemos haciendo. Nada más copiamos, pegamos, tenemos una síntesis de la información y nos permite luego dar la explicación como corresponde. Otra forma de generar esto es a través de los informes. Como es un trabajo pausado, como es un trabajo que requiere mucho tiempo, por ejemplo, queremos generar un informe de los códigos. Entonces nos vamos a códigos y le planteamos elaborar informe. Y en la elaboración de informe aquí podemos seleccionar que queremos todas las citas, que queremos todos los contenidos, que queremos todos los memos relacionados con los códigos, etc. Y le damos crear informe. Ustedes seleccionan lo que realmente les interesa y el programa inmediatamente lo que hace es que nos crea un informe muy interesante donde ordena la información. ¿Cuál es el informe? Que nos establece que en el uso de este constructo conceptual tenemos todas las citas y todos los memos vinculados a esta cita, es decir, nos ordena el texto. Si antes teníamos un texto, ¿verdad?, ya sea ley, proyecto de ley, política pública, transcripción de una entrevista, transcripción de una observación participante o de una simple observación, transcripción de un taller, este pequeño informe en relación al criterio del código o constructo conceptual nos ordena el texto. Es decir, cada vez que vamos a analizar el contexto, por ejemplo, de jurisprudencia laboral, ya sabemos que tenemos argumentativamente esto que citar, que argumentar y cómo analizarlo. Entonces vean qué interesante. Un informe. Ahora lo guardamos, ¿verdad? Ahí dice, y se guarda en formato Word. Y así, en inicio, constantemente, hacer informes sobre las citas, hacer informes sobre los códigos, hacer informes sobre los memos, ¿verdad? El programa brinda informes. Aquí tenemos los informes de las citas, es decir, tenemos 10 citas y aquí están las citas. Y aquí está inclusive el código asociado a esa cita, ¿verdad? Entonces tenemos esa ventaja. Un análisis un poco ya más complejo es el análisis de las concurrencias. El análisis de las concurrencias, aquí en analizar y analizar tabla de concurrencias, es el analizar cuando en una cita se encuentran dos o más códigos que explican esa idea básica y fundamental. Es decir, hay una concurrencia de un constructo conceptual que me permite a mí abordar una posible explicación de esa cita. Entonces, para ese sentido, le damos tabla de concurrencias, seleccionamos las citas en las cuales queremos hacer las tablas, o más bien hacemos jalamos, ¿verdad?, la tabla de concurrencia, es decir, queremos hacer una tabla de concurrencia entre el derecho a la huelga y la jurisprudencia. Por ejemplo, si existe una concurrencia o una relación entre el derecho a la huelga y la jurisprudencia laboral. Queremos hacer una concurrencia, por ejemplo, entre sindicalismo y trabajo decente. Y ustedes ven que aquí se formula una tabla. Esta tabla nos permite evidenciar si efectivamente en estas tres citas, ¿verdad?, que utilizo el concepto de derecho a la huelga, se encuentra alguna cita vinculada a la jurisprudencia. Vemos que no, pero sí hay una concurrencia entre el derecho a la huelga y el trabajo decente. Entre el sindicalismo y la jurisprudencia igual hay una concurrencia, es decir, hay una utilización
de ambos constructos conceptuales, de ambos códigos en una cita, igual con trabajo decente. Ahora esto con más citas y con más códigos, por supuesto que es mucho más rico. Mucho más rico que graficar y entender. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es exportar a Excel esta tabla de concurrencias que es muy pequeña, ¿verdad? Y en el Excel, que nos va a dar un cuadrito con esos datos, simplemente lo que hacemos es marcarlo y diseñar un gráfico. Insertar un gráfico simple, ¿verdad? Que nos va a permitir, quizás este o este, ¿verdad? Que nos va a permitir utilizar esta información, ¿verdad? Diciendo de que efectivamente hay una vinculación entre estos conceptos utilizados. Entonces vean ustedes que este análisis de concurrencia, repito, es el análisis que hacemos cuando queremos relacionar o entender cómo dos códigos pueden explicar una cita o están vinculados entre sí. El análisis de las concurrencias. Esa sería una primera introducción muy rápida, muy básica del uso del Atlas T para hacer análisis de contenido, análisis de discurso a través de la selección de citas, aplicación de códigos, generación de redes semánticas y hacer pequeñas tablas de concurrencias si lo creen conveniente para establecer vínculos entre los diferentes códigos o constructos conceptuales. Esa sería, digamos, una explicación rápida que vamos a profundizar en la siguiente clase. Muchas gracias.